Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio del Ministerio Semilla de Vida. En esta ocasión, como todas las semanas y cada uno de los momentos en los que el Señor nos regala, nos encontramos para poder estudiar un poco más la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a hacer un desarrollo continuado de lo que la semana pasada estábamos conversando y compartiendo, que era exactamente los métodos de interpretación bíblica. Para el día de hoy le he querido dar a esta enseñanza un título que por supuesto nos enmarca dentro de lo que necesitamos aprender, y es cómo evitar los errores más comunes en la interpretación bíblica. Básicamente lo que nosotros pretendemos en esta ocasión, y antes de adentrarnos ya al proceso mismo de la interpretación, es poder entender de qué manera o cuáles son más bien los errores más comunes en la interpretación bíblica y cómo evitarlos. Así que quiero que en esta oportunidad, como siempre, nos acompañen compartiendo esta transmisión, este enlace. Comparte con otros este espacio para que de esa manera no solamente te quede a ti en tu muro de Facebook, por ejemplo, y también lo puedas compartir a otras personas. Si estás en YouTube, pues simplemente te invito para que tomes el link. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que, por supuesto, en la semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente técnico que nos evitó terminar el tema, pero no hay nada de qué preocuparse y no hay por qué correr. Vamos en el día de hoy a continuar este estudio, pero hoy lo vamos a hacer con un poquito más de profundidad. Hoy vamos a extendernos un poco más, sobre todo en el método de interpretación de la religión tradicional, que de alguna manera tiene que ver mucho con lo que nosotros en algún momento de nuestro desarrollo de fe tuvimos que vivir. Pues cada uno de nosotros vivió quizá bajo la tutela de esa, digamos, confesión religiosa. Hoy vamos a estudiar estos métodos de interpretación bíblica, pero sobre todo vamos a explicar para cómo es que se ha de hacer una correcta interpretación bíblica. Entonces vamos a dar inicio en esta noche a esta transmisión, a este espacio, por supuesto saludando a aquellas personas que en este momento ya están con nosotros conectadas en la transmisión, a todos ustedes, a los fieles, a esos que semana a semana nos acompañan, a esos que permanentemente están allí apoyándonos, dejándonos sus comentarios, dejándonos sus opiniones, enviando al cielo una oración para bendición del Ministerio Semilla de Vida, y también aquellos que van más allá y que dicen: quiero orar por este ministerio, quiero apoyar este ministerio también con mi ofrenda. Recuerde algo importante: donde quiera que te encuentres, tú tienes una oportunidad para sembrar en Semilla de Vida y así ayudarnos a seguir sembrando esta palabra que ha de dar fruto en la vida terrena, pero también en la vida eterna. Así que si te encuentras en Colombia, allí tenemos una cuenta bancaria. Si te encuentras en los Estados Unidos, también puedes hacerlo. Si estás en otra parte del mundo, hay una plataforma de aportes internacionales que se llama PayPal. Allí tú también puedes desear sembrar y hacerlo para bendición, no solamente de este ministerio y de las vidas que se benefician con él, sino también para bendición tuya. Porque la palabra dice que lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y hoy no solamente vas a sembrar la palabra de Dios en otros, sino que también Dios va a oírte de una materia. Quiero que hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé revelación, inteligencia espiritual, y que hoy podamos aprender a la luz de la palabra qué es lo que necesitamos saber y entender para evitar esos errores de interpretación. Y cuando alguien te pregunte, porque seguramente tendrás gente alrededor que te va a preguntar, pues cuando alguien te pregunte, sepas qué responder y cómo ayudarlos también a caminar y a crecer en el camino de la fe. Padre y Dios que estás en el cielo, hoy nuevamente de tu presencia nos encontramos. Pedimos, Señor, tu bendición, pedimos tu dirección, pedimos tu compañía, pedimos tu respaldo, y que hoy, como siempre, tu palabra, que es viva y eficaz, se manifieste en cada una de nuestras vidas, dándonos la inteligencia y el conocimiento con el cual vamos nosotros a tener una vida cristiana y espiritual sólida y estable. Guárdanos en el hueco de tu mano y bendícenos con tu palabra.
te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, vamos a hacer una remembranza de los métodos de interpretación bíblica y particularmente quiero que nos circunscribamos al tercero de ellos, que es el método dogmático. Pero quiero volver a hablar de ese método errático, equivocado, que usted va a encontrar en la Biblia, que es el método de interpretación literalista. Muchísimas personas cuando van a la palabra quieren tomar las cosas desde la literalidad del texto. Y esto, por supuesto, que ha habido en el caso de muchísimas personas una gran tergiversación de las verdades bíblicas, sobre todo porque cuando se quieren circunscribir a un texto en particular, se pueden dar excesos que desde luego no están a la luz de la Escritura correctos. Por ejemplo, y lo citábamos la semana pasada, ese pasaje de Marcos en el capítulo 16, cuando dice la Escritura que cogerán en sus manos serpientes y no les morderán, como una evidencia de que alguien ha creído y ha decidido caminar en Dios. Pues déjeme decirle, muchísimas personas, así como hay algunos que han lanzado, y de pronto usted dirá, eso no es como tan cotidiano en mi entorno. Puede que no haya una secta religiosa, puede que no haya un grupo sectario que quiera hacer esto también, como lo hacen en algunas partes, que lanzan serpientes en medio del culto. ¿Usted se imagina semejante asunto? Pues es una mala interpretación porque han tomado la literalidad del texto como el fundamento de la interpretación. Y esto lo cometen muchísimas personas, sobre todo aquellos que se quieren dar a la rigurosidad legalista. Si usted va a la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, usted va a encontrar una cantidad de normas, de ordenanzas, una cantidad de asuntos particulares que tenían que ver con el contexto histórico y momentáneo en el que se encontraba la nación de Israel y quieren traerlo al día de hoy. Con base en ello, pues dicen, no se puede hacer. Algunas personas, por ejemplo, no comen cerdo y no lo comen porque suponen y han visto en la palabra que este es uno de los animales inmundos de los que la palabra del Señor registra. Sin embargo, escúcheme algo, hoy un cristiano no puede comer cerdo. Yo conozco gente que de pronto se han dado a la tarea de mirar esa literalidad y dicen, no, la Biblia dice que el cerdo es un animal inmundo y como tal no se puede consumir. Pues déjenme decirle una cosa, cuando el Señor nos creó, a ti y a mí, nos creó prácticamente vegetarianos. Si usted lee la Escritura allá en el libro de Génesis, Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer. Nosotros perfectamente pudiéramos vivir sin necesidad de carne de vaca, sin necesidad de pescado, sin ningún tipo de proteína animal. En el reino vegetal, y no necesariamente, esto nos debe llevar al vegetarianismo que ha llevado a muchas personas que se amalgamarlo con un concepto religioso y filosófico que lógicamente dista de la verdad de la palabra, porque el Señor quiere nuestro bienestar. Cuando por supuesto la palabra del Señor habla de algunas restricciones alimenticias, se está refiriendo básicamente es al que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, pero lo hace la Escritura y lo enseña la palabra más con el propósito de nuestro bienestar, que esto signifique que seremos, digamos, desechados por Dios. No, desde luego que no. Un creyente, y cuando usted lea ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en la visión aquella a través de la cual Dios permitió que se pudiera predicar el evangelio a los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, entonces en ese momento una de las cosas que hizo Dios fue bajar del cielo un lienzo a manera de visión con la cual Dios le pudo demostrar y le dijo a Pedro, mata y come. Y Señor, ¿cómo voy a comer de eso? Pues yo nunca he comido ningún tipo de animal inmundo. Pues el Señor le dijo, pues no es necesario que tú llames inmundo aquello que Dios santificó. Eso quiere decir que nosotros hoy en día podemos abstenernos. ¿O de qué nos debemos abstener? Nos debemos abstener de alimentarnos de aquello que nos pueda causar daño. Por ejemplo, usted sabía que en la Escritura la palabra dice que no se debe, por ejemplo, comer camarones.
Si usted toma esa literalidad, usted podría evitarse el delicioso arroz de camarón o el jugoso y riquísimo cóctel de camarón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo enseña. Y de hecho, algunas personas religiosas y rigurosas en el asunto no comen ningún tipo de camarón, no comen ningún tipo de animales de esa lista que se encuentra en el libro de Levíticos. Pues déjeme decirle, la palabra del Señor advierte que nosotros fuimos llamados a libertad. Y cuando se trata de eso, pues por supuesto quiero advertirle, Dios estaba legislando en ese entonces, porque acuérdense que Dios era el presidente de la nación, era el ministro de salud de aquella época. Dios, en la palabra usted va a encontrar legislación respecto a la vida tributaria, a la vida comercial, a la vida social, a la vida civil y desde luego, por supuesto, a la vida alimenticia, a la forma en cómo el pueblo debía alimentarse. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esa, digamos, rigurosidad de la letra, pues simplemente vamos a interpretar sacada de contexto. Todo aquello que a ti te cause daño, pues debes evitarlo. Y no porque sea pecado. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Si, por ejemplo, desde el punto de vista de tu metabolismo, consumir alimentos ricos en grasas saturadas ha de causar daño, pues tienes la predisposición al colesterol, a los triglicéridos, pues tienes que evitarlo. Pero no porque esto signifique que estás pecando o que Dios te va a sacar del pueblo. No, déjeme decirle, no podemos mirar la Biblia con la literalidad con la que algunos de forma rigurosa han querido circunscribirse a un texto bíblico, porque aparece en la Biblia, pero sacado de un entorno y de un momento histórico y cultural particular, pues por supuesto puede generar todo tipo de perspicacias y de extremos que nosotros como creyentes debemos evitar. Entonces, mis hermanos, ahora, si esto que para ti es libertad, fíjate que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, allá en el capítulo 14, inclusive, escuche, mira lo que dice Pablo, y yo quiero simplemente invitarte para que lo leas en tu casa y con calma y detenimiento. En Romanos capítulo 14, en el versículo del 13 al 17, y también en primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, del versículo 9 al versículo 13, la palabra del Señor habla de aquellas cosas que, por ejemplo, para ti no tienen ninguna repercusión, no tienen ningún problema, pero para otro débil en la fe ha de convertirse en una piedra de tropiezo. Pues la palabra del Señor allá advierte que si tu libertad viene a ser piedra de tropiezo para aquel que apenas está comenzando o que por verte se termine confundiendo, pues lógicamente tú te tienes que abstener de aquello por amor. No porque vayas a ir condenado al infierno, no, sino por amor. De esa manera, Dios te invita a que tú mantengas una vida cristiana de bendición y de testimonio a otras personas. Por ejemplo, ahí en el capítulo 14 y en la primera carta a los Corintios habla de aquello que es sacrificado a los ídolos. Imagínense eso. El apóstol Pablo decía, si alguien sacrificó algo a los ídolos, y hizo un acto ritualista y, digamos, pagano, y tú sabes que lo consagró a los ídolos, ¿sabes qué dice la palabra? Que por la oración y la palabra todo es santificado. Tú puedes orar por algo que inclusive alguien consagró a sus dioses paganos, pero si tú lo consagras en oración, dice la palabra que la fe, dice que la oración y la palabra todo lo santifican, de modo que no habrá problema, porque dice la palabra en el mismo pasaje de Romanos, de Marcos capítulo 16, que si bebemos cosa mortífera no nos hará daño. De manera que entonces nosotros debemos por siquiera consumir algo que alguien sacrificó a los ídolos. Pero dice, si te das cuenta que alguien supo que fue sacrificado a los ídolos, ¿sabes qué? Por causa de esa conciencia, de ese que es débil en la fe, abstente, para que tu libertad, dice el texto, no venga a ser tropiezo para otro. Entonces, si usted mira eso, ahí usted va a encontrar muchísimas respuestas. Con ese principio general de las Escrituras, usted va a poder encontrar respuestas para inquietudes particulares en torno a
¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Lo debo hacer o no? ¿Está permitido o no? Así que, mi querido hermano, tienes que analizarlo desde la perspectiva bíblica y completa. Por eso citábamos la semana pasada aquel pasaje de Mateo 26, donde Jesús le dijo a los discípulos en la noche aquella en que fue entregado, que dice que él tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Y también dijo, al tomar la copa, esta es mi sangre. La iglesia tradicional tomó esa literalidad para decir que ese cuerpo o que el pan ya no era pan, sino que ahora era el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid ya no era jugo de la vid, sino que era literalmente la sangre de Cristo. Por algo que ellos convirtieron en un dogma que se llama la transubstanciación, que quiere decir que la sustancia fue cambiada, que ya no es cuerpo, ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Eso lo compartíamos la semana pasada y bien valdría la pena que ustedes y yo pudiéramos volver a ese capítulo anterior para que allí pudimos dar un poquito más de explicación al respecto. Sin embargo, encontrando en la palabra, no estaba diciendo el Señor Jesús que Él se había convertido en pan. No, Él no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo es que ese pan simbolizaba de forma metafórica la obra redentora. Y cuando usted y yo participamos del pan y del vino, lo que hacemos es participar simbólicamente en esa obra reparadora, transformadora y restauradora que fue la obra de la salvación. Por eso, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, y cuando dijo, este es mi sangre, cuando lo mencionó así, él dijo después de haberlo convertido aparentemente en sangre, dijo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que vuelva en mi reino. De manera que el Señor no estaba diciendo que esa copa ahora contenía su sangre. No. Entonces, suponer que hay una transubstanciación de los elementos para que se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo es simplemente un método de interpretación literalista o literal que nosotros todos debemos evitar. El segundo que mencionábamos la semana pasada era el método alegórico. Y la alegoría es, por supuesto, una figura retórica, una figura literaria que en las Escrituras lo vas a encontrar. Hay momentos, y de hecho, cuando usted está leyendo, hay una alegoría entre Sara y Agar. Ahí en la carta a los Gálatas hay una alegoría. Es decir, se toma un elemento, una cosa o una sustancia para representar a otra. Esto se llama alegoría, pero es muy importante que aunque en la Biblia haya alegorías, no cojamos como, digamos, método de interpretación bíblica la alegorización, que es tratar de darle significados a cada una de las palabras. Para los alegoristas, por decirlo de alguna manera, todo, absolutamente todo en la Biblia tiene un doble sentido profundo. Es decir, todo en la Biblia ya mientras que los literalistas todos se sustentan en el texto, los alegoristas suponen que no es lo que dice allí, que siempre hay algo detrás, que hay que buscar eso que está detrás. Como que la Biblia fuera algo enigmático, como que la Biblia fuera algo, digamos, oscuro y esotérico y místico, que hay que encontrar. No, mi hermano. La Biblia no tiene nada oscuro, no hay nada escondido, no hay nada recóndito. La Biblia no tiene absolutamente nada que ustedes y yo tengamos que ir a buscar con la enciclopedia de sueños. Porque algunos quieren leer la Biblia a la luz de los libros esotéricos que encuentran en las librerías, que interpretan. Usted sabe que muchísimos esoteristas, muchísimos brujos y muchísimos hechiceros y muchísimas mentalistas tienen libros de sueños y entonces cada sueño, que esto simboliza esto, que aquello simboliza aquello, que esto significa esto, que esto significa lo otro. Y todo en la Biblia, todo lo quieren tratar de sustentar. No, mi hermano, usted no necesita un libro de interpretación de sueños o de alegorías para venir a la palabra del Señor. No. Tratar de hacer eso es algo que va a causar un profundo vacío y además va a hacer que muchísima gente suponga, yo no puedo interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque no tengo ese conocimiento, porque no tengo ese estudio, porque no he aprendido semejante cosa. Y desde luego que la Biblia, una de las características
más hermosas de la Biblia es que ella es clara. Y la claridad de la Biblia significa eso, que ella no tiene nada oscuro, que la Biblia no tiene nada escondido, que puede que haya una repercusión, una aplicación particular, pero eso no quiere decir que la Biblia toda tenga una cantidad de asuntos enigmáticos que haya que descubrir o que se pretenda procurar buscarlos. En ese punto de la alegorización, algunos cuando hablaban de los ríos que se encuentran allá, que se encontraban en el huerto del Edén, entonces dice que cada uno de esos ríos tiene una simbología y cada uno de ellos, y por eso llamaron a esos 4 ríos del Génesis, los llamaron Génesis 2, del 10 al 14. Entonces dijeron, no, esos 4 ríos representan las 4 grandes virtudes que deben tener el ser humano para poder vivir en la tierra, que sería la prudencia, la templanza, el valor y la justicia. Mi hermano, ¿dónde? ¿De qué forma la Biblia puede llegar a concluir eso? De ninguna manera. No hay manera a través de la cual esto signifique semejante cosa. Cuando en Mateo 21 el Señor Jesucristo hablaba de un burro, de un asno y de un pollino, entonces algunos alegoristas decían, no, es que Jesús estaba dejando atrás, estaba desechando al asno para montarse en el pollino. Y entonces decían que el pollino representaba el nuevo pacto y como consecuencia ya el antiguo pacto había que desecharlo. Y por eso hay una cantidad de iglesias donde prácticamente no miran el Antiguo Testamento, no lo estudian, no lo leen siquiera, diría yo, no lo predican. ¿Por qué? Porque se han quedado únicamente con el Nuevo Testamento. Y escúcheme, se puede predicar, se puede leer, se puede meditar, se puede estudiar el Antiguo Pacto, siempre teniendo presente la obra consumada de la cruz. Cuando usted tiene esa relación de lo que ocurrió en la cruz del Calvario versus a lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento, pues de esa manera usted va a poder decir, bueno, ya esto no tiene valor, no tiene vigencia, no tiene sentido. Por ejemplo, no se pudiera hablar hoy en día de lo que sería hacer sacrificios, porque la palabra del Señor dice que en la cruz del Calvario Jesucristo venció la muerte, pagó el precio, dijo la deuda ha sido consumada y pagada, por lo tanto ya no se puede, ni se debe, ni se tiene, gloria a Dios, que usar de ningún tipo de ritualismo del antiguo pacto. Por eso inclusive el Señor en su infinita misericordia hizo que el templo de Jerusalén se destruyera en el año 70 después de Cristo. Si no hubiera ocurrido eso, todavía estuviera en pie, no faltarían aquellos que todavía estuvieran allá celebrando los ritos y celebrando los sacrificios del antiguo pacto. Entonces, esto es muy importante que lo analicemos. En tercer lugar, el método de interpretación dogmático. Eso es un error también, porque les explicaba yo en semanas anteriores que una de las cosas que tenemos que hacer los lectores de la Biblia, que más que y más allá de leerla, debemos interpretarla, ponerle sentido, traerla a mi tiempo, a mi contemporaneidad y poderla aplicar, es sacar de la Biblia. Una de las cosas de hecho, una de las palabras que se utiliza en esto de la interpretación bíblica es la palabra exégesis. Lo explicamos ya. Significa sustraer el mensaje, traer, sacar. Mientras que el método de interpretación dogmática no sustrae, no extrae, no saca, sino que mete a la Biblia pensamientos. Entonces ustedes saben, lo decía la semana pasada, mientras tuvimos el problema técnico, y fue que la iglesia tradicional se autoasignó algunos elementos y algunos títulos que la Biblia nunca, jamás le dio absolutamente a nadie. Y por ejemplo, la iglesia tradicional se autodenomina la coadministradora. No la coadministradora. Ellos se dicen que son los administradores de la redención. Cristo pagó el precio. María es la corredentora, porque la palabra co significa igual, ¿cierto? Uno que a la par. Entonces, cuando dicen que María es la corredentora, eso es un dogma. Eso no está en la Biblia. Eso no lo enseña la Escritura. Pero cuando ellos utilizan el método de interpretación dogmático, entonces dijeron, la Biblia no se completó. Es decir, ellos dicen que lo que está escrito en la palabra
es simplemente el germen de lo que pudiera luego ser el desarrollo, digamos, de la revelación. Es decir, no es suficiente. Y escuche, y esto es profundamente peligroso, porque así, inclusive algunos cristianos evangélicos han dicho, la Biblia no está completa. Todavía hoy se ha de hacer algo y se ha de decir algo que no estaba escrito. Y déjeme decirle, caer en ese pensamiento es un craso error que puede, de una forma u otra, llevar al error. Entonces la iglesia tradicional dijo, la Biblia simplemente en su revelación fue un germen que luego con el tiempo terminó avanzando. Entonces cuando usted lee eso y lo analiza de esta forma, entonces dicen, claro, todo lo que se les ocurra, que la Biblia dice, pues vamos a decirlo. Y todo lo que la Biblia no dice, pero se nos ocurrió, pues vamos a inventarlo. Entonces ahí está la diferencia entre una doctrina y un dogma. Usted escuche, nosotros los cristianos no hablamos de dogmas, hablamos de doctrinas. Porque la doctrina tiene una característica y es que tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Y bajo un principio fundamental de la interpretación, y es que no se puede sacar doctrina de un solo versículo de la Biblia. Mientras que un dogma puede que no esté sustentado en la Biblia, puede que no lo enseñe la Escritura. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, eso no es una doctrina, no aparece en la Biblia, no tiene sustento escritural, pero no importa para la iglesia tradicional, tanto que la introdujeron como un dogma. Eso, por supuesto, mi hermano, es supremamente gravísimo. La iglesia tradicional, como dijo George Salmon, es Cristo no había encomendado a su iglesia sino ciertas semillas y gérmenes de la verdad, y que estos estaban destinados a desarrollarse después en formas más definidas. De consiguiente, no fue la intención de nuestro Señor que la enseñanza de la iglesia fuera siempre la misma, sino que fuese continuamente mejorando bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es una herejía decir esto, porque con base en ello están diciendo, ok, hay cosas que no estaban completas, vamos a completarlas. Hay cosas que no estaban claras, las vamos a aclarar. Y en eso es donde se han introducido, infortunadamente y para desgracia de muchos, una cantidad de dogmas que van en contra de la poderosa palabra del Señor. La verdad de la Biblia y la revelación bíblica ya está completa. Una característica de las Escrituras es que ella está completa, mi hermano. No necesita ninguna revelación adicional. No requiere de ningún otro libro para explicarlo. No, la Biblia ya está completa. Entonces, en ese sentido, y fíjense cuando nació el papado, por ejemplo, allá en el año 300 y más después de Cristo, cuando se generó la pugna entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, cuando se generó esa dificultad entre Constantinopla y Roma, y cuando se pretendió usurpar la autoridad para tener gobierno sobre toda la iglesia de aquel entonces, fue cuando entonces se creó lo que se llamó la figura del papado. Dígame usted en qué pasaje de la palabra se puede tomar como fundamento el que alguien en la tierra ejerza gobierno como supremo jerarca o como máximo representante de Cristo en la tierra. Déjeme decirle una cosa. Si usted quiere encontrar el máximo representante de Cristo en la tierra, sería primero el Espíritu Santo. Porque Él fue quien dijo en Juan capítulo 14 hasta el 16, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. De modo que el representante de Cristo en la tierra, desde el cielo, es el Espíritu Santo, quien representa a Cristo. Ahora, en la tierra, la palabra del Señor dice que su representante es la iglesia. No es una persona de la iglesia, es la iglesia como cuerpo. Y usted puede leerlo allí en el capítulo 5 y 6 de la carta a los Efesios. Usted se va a dar cuenta, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 19 al 20, usted va a encontrar allí dos pasajes que dicen que Cristo, o mejor, la iglesia es la embajadora de Cristo. Es el cuerpo de Cristo que representa
a Jesús en la tierra. No puede haber una persona asumiendo. Fíjense que una de las características que la iglesia tradicional le dio al obispo de Roma fue la de llamarlo el sumo pontífice o pontifex maximum en latín. Escúcheme bien, ¿qué significa la palabra sumo pontífice? Significa el máximo puente, es decir, el puente entre Dios y los hombres es el sumo pontífice. Cuando usted lee, por ejemplo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, ahí dice claramente que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Si se tratara de tener un puente entre Dios y los hombres, ese puente no puede ser un hombre. Tiene que ser Cristo, el sumo sacerdote, quien ejerce desde lo alto y desde el cielo la función sacerdotal más sublime y excelsa que se pueda tener para que el hombre pueda acercarse nuevamente a Dios. Mi hermano, el apóstol Pedro, aquel que adjudicaron como el máximo representante de Cristo en la tierra, tiene algunas características que no lo hicieron sumo pontífice. Por ejemplo, no fue célibe como la iglesia tradicional introdujo que tenía que ser célibe. Segundo, no se autodenominó la roca, porque ustedes sí se dan cuenta que en Mateo capítulo 16, particularmente en el versículo 17, 18 y 19, Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta Petra, el término griego no era el mismo. Tú eres Petros, es decir, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. No estaba diciendo que Pedro era la piedra, no estaba diciendo que Pedro era la roca, no. Él estaba diciendo que sobre la roca de la que Pedro había hecho mención, que era que Cristo era el Hijo del Dios viviente, esa verdad de la divinidad de Cristo es la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. Pedro más adelante, y una de las cosas que tiene que tener en cuenta uno que quiere interpretar correctamente la Biblia es mirar el contexto general. Y fíjate tú que Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 4 al 7, dice que nosotros todos somos piedras también, que nos acerquemos confiadamente a Cristo, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro jamás se adjudicó el patriarcado de la iglesia. Él nunca asumió la responsabilidad de ser el máximo representante de Cristo. De hecho, si se tratara de mirar un apóstol que en el Nuevo Testamento tuvo trascendencia sobre la cristiandad, se debió hablar más bien de Pablo y no de Pedro. Tanto que inclusive el mismísimo apóstol Pedro, al ver a Pablo, decía: lo que él dice son cosas profundas que a veces hasta a mí me cuesta poder interpretar. Y un día el apóstol Pablo reprendió duramente a Pedro, y eso usted lo puede encontrar en pasajes que en la Escritura, desde luego, dicen y enseñan que Pedro jamás asumió ningún primado, no, eso no aparece en la Biblia. Pero como se inventaron el concepto de la jerarquía, ¿cierto? De la jerarquía eclesiástica, y para eso había que colocarle a alguien el primado, se lo pusieron a Pedro, y esto por supuesto desdibujó el mensaje de Cristo y de la forma como Jesús quería que la iglesia fuera llevada en la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis hay otra forma de interpretación dogmática. Allí está la Biblia. Yo quiero que por favor leamos, y aquí nos quedamos la semana pasada. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo del 1 en adelante, dice así. Apocalipsis capítulo 12, quiero que por favor lo leas conmigo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Si ustedes le preguntan a cualquier líder de la iglesia tradicional, ¿qué van a decir ellos? Que esa mujer del capítulo 12 es María. ¿Por qué suponen que es María? De hecho, usted no tiene que ir muy lejos. Váyase a cualquier motor de búsqueda, y cuando usted describe a Apocalipsis capítulo 12,
en la interpretación dogmática de la iglesia tradicional va a aparecer María. Por eso es que a María en la cultura idólatra e iconoclasta la presentan como una mujer, ¿cierto?, con una corona en su cabeza de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies. Aquí lo dice, con la luna debajo de sus pies. Mi hermano, cuando usted lee eso en la palabra, usted lo va a encontrar en la iglesia tradicional. Pero la pregunta que usted debe hacerse, bueno, ¿quién es la mujer de Apocalipsis 12? Porque ciertamente allá en Génesis 3:15, el Señor lo había advertido y había dicho a Satanás, le había dicho, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que la interpretación dogmática de colocar a María en el sitial de divinidad casi hizo que algunos inclusive colocaran en una simplemente a manera de curiosidad. Usted busca en el motor de cualquiera de los que tiene el internet, María, y la van a encontrar abajo de sus pies, una virgen que se llama la Inmaculada Concepción. Me van a encontrar debajo de esa virgen a una serpiente, y es María la que le está colocando el pie a la cabeza de la serpiente. Pregunta, ¿acaso María murió en la cruz del Calvario? ¿Acaso ella le puso el pie en la cabeza a la serpiente que representaba a Satanás? Por supuesto que no. Es decir, la mujer del capítulo 3, versículo 15 de Génesis es Jesucristo, quien es el descendiente de una mujer. No estaba diciendo el Señor Jesucristo, el protagonista de la profecía no era la mujer de la cual nacería aquel que pondría el pie en la serpiente, sino que era el hijo de la mujer. Y el hijo de la mujer se llama Jesucristo. Ahora, usted va a decir, pero ¿por qué si ahí está tan claro que es la que dio a luz al hijo? Pues déjeme decirle, no fue María primero. Otros dicen, no es la iglesia. Por supuesto que tampoco es la iglesia, porque la iglesia no dio a luz a Cristo. Fue Cristo quien produjo la iglesia. Entonces no es la iglesia, no es María. ¿Quién es entonces? Yo quiero que usted venga conmigo, por ejemplo, a Génesis 37, versículo 9. Ahí está la palabra del Señor diciendo, en Génesis 37, 9, que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es el pueblo de Israel. Venga conmigo, Génesis 37, versículo 9. Pensando en ese sueño que tuvo un día José, dice así la Biblia, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Cuando usted ve que José estaba diciendo que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí, estaba diciendo que en realidad no eran 11, sino con él 12. Entonces no estaba diciendo el capítulo 12 de Apocalipsis que la mujer es María, sino que está diciendo que la mujer es la nación de Israel. Tanto que de la nación de Israel es que nacería el Mesías. Pero cuando usted no tiene en cuenta todos estos elementos generales de la Escritura y usted simplemente va a la Biblia con el pensamiento de que ahí está María, por supuesto que usted va a suponer, es María. Pues por supuesto, mi querido hermano, que no. Ese método es el método de interpretación dogmático, errático, equivocado, incorrecto. No podemos interpretar la Biblia de esa manera. Vamos a caer en errores de interpretación bárbaros. Ahora, el cuarto método de interpretación es el método de interpretación de mayor seguridad a la hora de interpretar la Biblia, y es el método gramático histórico. Cuando leemos este concepto, ¿a qué nos estamos refiriendo? El principio fundamental del método de interpretación gramático histórico consiste en conseguir de las Escrituras
el significado preciso que los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, quisieron dar. Es decir, para decirlo de otra forma, el método gramático histórico es estudiar el texto, pero no divorciado de un contexto, no sustraído de un contexto. Porque cuando nosotros leemos la Biblia sustraída del contexto, pues vamos a caer en un error que lógicamente va a terminar en una mala interpretación. El método gramático histórico aplica a los libros sagrados los principios que se tienen que tener en cuenta en todo proceso interpretativo, y es el análisis del proceso gramatical, pero aplicándole un contexto y algo sencillo que se llama sentido común, que le aplicamos a los demás libros. No podemos nosotros mirar la Biblia con otra, digamos, perspectiva, que por supuesto puede causar errores. Entonces, si lo queremos explicar de esta manera, y ahora vamos a mirar algunos ejemplos, se trataría entonces que la objetividad del intérprete, de quien está leyendo la palabra, tiene que hacerse desde dos perspectivas. Primero, el análisis gramatical. Es decir, se tienen que aplicar las reglas semánticas y gramaticales. Es decir, teniendo en cuenta, inclusive, cuando hablamos de la semántica, cuando hablamos de la gramática, tenemos que también analizar algo importante, y es el idioma en que se escribió. Porque la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán, fue escrita en griego, en hebreo. Pues, mi hermano, cuando usted y yo vamos a esos pasajes, nos vamos a dar cuenta de muchísima riqueza que nos va a ayudar de una forma contundente. Tenemos que analizar el concepto literario y tenemos que hacer el análisis del contexto del pasaje bíblico que estamos tratando. De otro lado, hay que hacer un análisis tanto textual como histórico, que nos va a permitir comprender mejor la situación del autor y la audiencia original. Mi hermano, cuando nosotros miramos la palabra de Dios de esa manera, entonces vamos a tener una capacidad mucho más precisa de tener en el corazón los pensamientos que Dios nos quiso entregar. Tenemos que analizar el lenguaje. El método gramático histórico analiza el lenguaje y preferiblemente en el idioma en que se escribió. Y usted me dirá, pastor, pero ¿yo cómo puedo accesar a un idioma griego, a un idioma hebreo? Pues es muy sencillo. Hay libros, de hecho hay un libro muy hermoso, muy práctico más bien, que se llama Nuevo Testamento Interlineal Griego o el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo, que es de alguna manera llevarnos a cómo en el original se escribieron esos pasajes. Eso, por supuesto, que es fabuloso. Por eso uno tiene que procurar tener una versión bíblica de la Biblia que guarde respeto con ese contexto en el idioma en que se escribió, que es fundamental. Hoy en día, con la tendencia de traer Biblias en una versión de lenguaje muy actualizado, pueden perderse los orígenes del idioma en que se escribieron. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. Tenemos que mirar el contexto, la situación general. ¿Por qué un escritor escribió lo que escribió? La Biblia no fue escrita. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo se escribieron bajo un contexto específico, un propósito particular. Por ejemplo, leer la carta a los Gálatas. Usted no puede leer la carta a los Gálatas sin entender cuál fue el propósito con el cual el apóstol Pablo escribió esa carta. Es decir, había una cantidad de cristianos, gentiles que se habían entregado a Cristo, que ahora querían irse a la rigurosidad de la ley, a las observancias, porque veían al pueblo hebreo y querían cumplir la rigurosidad hebrea. Pues déjenme decirle, ahí el escritor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló para que aquellos Gálatas, no se volvieran al judaísmo, lo cual hoy en día, tristemente, se ha mantenido de una forma terrible. Y muchos creyentes cristianos han terminado judaizándose. Cristianos, cualquiera, comunes y corrientes, que en cualquier momento terminan sometiéndose a una circuncisión, por ejemplo, sometiéndose al rigor del Shabbat,
el sábado, el viernes en la noche y termina el sábado en la noche. Cosas así, que es básicamente la judaización de la iglesia. El idioma, el dialecto en que se hablaba, eso también es importante, las circunstancias, las costumbres de la época, y esto, por supuesto, bajo los pensamientos de la palabra. Así que este método, el método gramático histórico, es el método de interpretación que ustedes y yo debemos usar para una forma mucho más efectiva a la hora de interpretar. Para que no caigamos, lógicamente le digo, en errores interpretativos que hoy día son comunes. Voy a traer un ejemplo sencillo. La próxima semana, Dios mediante, vamos a explicar algo que se llama las reglas de interpretación. Hasta ahora estamos hablando de los métodos de interpretación. El próximo jueves vamos a hablar de las reglas de interpretación. Esto va a ser fascinante porque las vamos a enunciar, pero las vamos a explicar con ejemplos bíblicos. Y vamos a usar esos pasajes que por lo general la gente usa de una manera común, pero que han tenido históricamente errores interpretativos. Y vamos a mirar a la luz de esto que se llama el método gramático histórico, cómo es que se debe hacer la interpretación de esos pasajes. Por ejemplo, voy a hablarles de un ejemplo sencillo. Números 21. Ahí en Números 21, la palabra del Señor habla, de esto voy a mencionar la próxima semana. La palabra del Señor habla de cuando el pueblo de Israel, producto de su rebelión, producto de su murmuración, hizo que Dios enviara una plaga de serpientes. ¿Se acuerdan ustedes? Números 21. Léalo con calma. Allí dice la palabra que el Señor lanzó una plaga de serpientes a causa de la murmuración y estas serpientes mordían al pueblo y mucha gente se moría a causa de el veneno que las serpientes inoculaban. Pues bien, algunos tomaron esa serpiente, tomaron ese pasaje para decir, oiga, fíjense que sí se pueden hacer estatuas. Yo escuché a un sacerdote de la iglesia tradicional explicando y diciendo, sí, ¿por qué la iglesia tradicional tiene estatuas que la gente termina venerando, adorando? Ustedes todos saben lo que sucede con las estatuas, lo que ellos llaman la veneración, lo que ellos llaman la cultura iconoclasta. En realidad es un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque la gente termina llevando a estas imágenes de aquí para allá y dándoles una honra y una veneración extrema, tanto que algunos han terminado viendo a esas imágenes llorando, viendo esas imágenes, bueno, dándoles una reverencia impresionante. Y un día le preguntaba a alguien, no, pero es que acuérdense que en el capítulo 21 del libro de Números, la Biblia enseña que el Señor fue el que dijo que hicieran una serpiente de bronce y la colocaran sobre una asta para que todo aquel que fuere mordido y viera a la serpiente, pues entonces ya el veneno perdía su efecto y podía vivir. Tomando ese contexto, o ese pasaje, perdón, tomando ese pasaje, entonces sustentan el hecho de crear esas imágenes para veneración del pueblo. Y es verdad. El capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 14, dice, como el Hijo del Hombre fue levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto. Es decir, esa serpiente representaba simbólicamente, tipológicamente a Cristo en la cruz. Por eso Juan lo explicó de esa manera. Pero mis queridos hermanos, lejos estaba en el corazón de Dios que el pueblo tomara esa figura tipológica para que se convirtiera en un elemento de adoración. O sea, el problema no era volver la serpiente un elemento de adoración. Yo quiero que vean conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer, segundo libro de Reyes, capítulo 18, perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Mira lo que la palabra del Señor dice en relación a ese momento en el que se ve al rey Ezequías, dice la palabra, tomando
a esa serpiente de bronce. Mira lo que dice el pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Hablando de Ezequías, un rey que hizo lo bueno, que sacó a Israel de la idolatría en su momento. Dice el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Escucha esa frase. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Qué quiere decir? Que aquello que Dios usó como una simbología, lo terminaron convirtiendo en idolatría. El método histórico gramatical se vale de una regla que es la más importante, la fundamental de la interpretación bíblica, y es leer la Biblia en un contexto. Por supuesto, si se olvidan de este pasaje que está aquí, que terminó llevando al pueblo de Israel a la idolatría, entonces por eso es que sustentan y argumentan y justifican la creación de imágenes, cuando en realidad en la palabra encontramos que aquello terminó convirtiéndose en idolatría, como es hoy muy común ver a la iglesia tradicional, digamos, en lo popular, en esta cantidad de conceptos idolátricos de veneración de imágenes que, por supuesto, la palabra del Señor no quiere que tengamos como objeto de adoración. Entonces, ¿qué es el método de interpretación gramático histórico? Con analizar el texto a la luz de un contexto y sobre todo mirando el panorama general de todas las escrituras. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a hablar de las reglas de interpretación bíblica y le voy a explicar que son exactamente 5 reglas de interpretación con ejemplos válidos para que usted aprenda, en ese caso, las reglas de interpretación que usted las va a comenzar a usar en cada uno de los pasajes de la Biblia que usted llegare a tener como objeto de su estudio y de su investigación. Mis hermanos, el tiempo se nos ha ido como siempre. Yo me emociono enseñando y compartiendo, pero el tiempo apremia y quiero, por supuesto, invitarlos para que continuemos la próxima semana aprendiendo, afianzando el conocimiento de Dios en el corazón, que es lo que nos va a dar solidez y estabilidad en nuestro caminar espiritual. Quiero invitarlos a que nuevamente nos acompañen compartiendo este material con otras personas. Por favor, les invito a que además de eso nos acompañen con sus oraciones, nos envíen su ofrenda. Allí van a aparecer en el generador de caracteres la información a través de la cual usted puede, ya sea en Colombia, que es nuestra nación original, o en este país, en los Estados Unidos, usted también puede sembrar en este ministerio y convertirse en sembradores del ministerio Semilla de Vida para que podamos continuar la tarea y el llamado que el Señor nos ha hecho. A todos ustedes muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude y que nos ayude a todos a caminar en fe, manteniéndonos en bendición, en consagración para que el propósito de Dios en nuestra vida jamás se pierda. Dios les bendiga, nos vemos entonces la próxima semana. Bendición.